Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de drlandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Algunas semanas atrás surgió una noticia en internet que decía de que Japón estaba prohibiendo el uso de los microondas. Según las noticias, aseguraban de que el gobierno japonés estaba prohibiendo la producción, uso y comercialización de los microondas en ese país por graves daños a la salud. Y la realidad es que no pasó mucho tiempo para poder comprobar de que esta noticia era falsa en su totalidad. Pero surgió la gran duda en la mayoría de la población, preguntándonos si verdaderamente el uso del microondas es saludable. No es de extrañar de que todos y cada uno en casa tengamos un microondas que podamos usar para poder aliviar todas nuestras labores de hogar. De manera que en el video vamos a revelar cómo funciona un microondas y si verdaderamente es saludable de usar para cuidar de su salud de manera natural y efectiva. Número 1. ¿Cómo funciona un microondas? Todos hemos pasado por la experiencia de colocar un plato de microondas dentro de este aparato y esperar que su efecto caliente nuestra comida. Y la verdad es que esta tecnología funciona con el simple uso de las microondas, específicamente como lo dice su nombre. Vea, los microondas que utiliza este aparato tienen una figura de altos y bajos. En cada porción alta una carga de electricidad y en cada porción baja otra carga distinta. A medida que sube y bajan las ondas, producen un efecto positivo o negativo sobre el agua contenida en la comida. Las moléculas de agua, por su parte, están hechas de 2 H y una O, o sea, 2 hidrógenos y un oxígeno. Esa molécula que tiene una figura de triángulo tiene una carga positiva a un lado de la molécula y una carga negativa. Y lo que hace el microondas al pasar por el agua es hacer que esa molécula se acelere de un lado para el otro, creando una vibración constante y muy rápida que calienta nuestra comida. Ahora, la pregunta sería si estas microondas simplemente calientan el agua de la comida o también dañan la estructura de los fitonutrientes, vitaminas y minerales que tenemos en ella que deberíamos absorber. Número 2. ¿Será que es saludable utilizar el microondas en casa? Cuando recién surgió esta tecnología para el comercio internacional, la Organización Mundial de la Salud dijo que no había ningún peligro en utilizar los microondas como una fuente de energía para poder calentar nuestra comida. Pero la realidad es que las ondas no solamente se utilizan en los microondas, sino también en las señales de televisión, celular y todos los aparatos que crían una frecuencia para poder funcionar. A esta frecuencia que causan los aparatos electrónicos se le llama de campo electromagnético, un campo de energía que puede entrar en contacto con nuestro organismo y causar daños a ciertos órganos. Por ejemplo, muchos estudios científicos han descubierto de que cargar aparatos electrónicos entre medio de los senos o cerca de algún órgano reproductivo puede causar serios cánceres y serios daños a estos órganos. En un experimento reciente hecho con 2 jóvenes que tenían 21 años y que cargaban sus celulares entre los senos, después de unos años se comprobó de que formaban cánceres muy agresivos de estos aparatos genitales. Ahora, no todos los campos electromagnéticos en todos los aparatos electrónicos son iguales. En el microondas, gracias a Dios, se mantienen presos dentro de la caja metálica y pocos de esos rayos consiguen escapar para dañar nuestro organismo. Sin embargo, los rayos internamente ubicados en el microondas causan cambios importantes a nuestra comida que luego estamos ingiriendo. Número 3. ¿Será que el uso del microondas es bueno para los alimentos que estamos consumiendo? Muchos estudios científicos se han lanzado a investigar cómo el efecto del microondas puede afectar nuestra comida. En algunos casos se han hecho comparaciones intentando cocinar distintos tipos de comida en distintas formas que usamos a diario. Por ejemplo, en una investigación del Journal of Science and Agriculture de los Estados Unidos, se utilizó brócoli para cocinarlo de 3 distintas maneras. Uno se utilizó hirviendo, el segundo de manera a vapor y el tercero en el microondas.
Se descubrió de que el uso de los microondas destruye los componentes fenólicos, multivitamínicos y antioxidantes que tienen los vegetales. La peor manera de cocinar en casa se hace con un microondas. Y la realidad es que cocinando estas comidas en un aparato tecnológico como el microondas es completamente antinatural. Ninguna forma de cocción natural utiliza ondas y microondas que puedan entrar y penetrar en la comida para terminar destruyendo todos los componentes vitamínicos. Así que tenga cuidado, porque si usted tiene un microondas en casa y lo usa con mucha frecuencia, le sugiero intentar utilizar otras formas de cocción como a vapor o hirviendo, que es mucho más saludable. Número 4. ¿Cómo evitar el daño causado por los microondas? Si usted tiene un aparato de estos en casa, lo primero que le sugiero hacer es verificar si su aparato de microondas está todavía funcional. Y cuando me refiero a funcional, me refiero a que el aparato no esté tan viejo que le permita a las microondas escapar esa estructura y causarle daños a su cuerpo y a su alrededor. Vea, el aparato microondas normalmente tiene puertas, mallas y algunos metales específicamente diseñados para contener esos rayos de microondas internos dentro del aparato electrónico. Si su horno microondas está muy viejo, es posible que necesite un cambio. No vale la pena que dañe su salud por unos cuantos dólares que en realidad cuesta un nuevo microondas. Otra cosa muy importante que usted debe hacer cuando utiliza el microondas en casa es alejarse por lo menos 1 a 2 metros para que los rayos producidos internamente o que escapen no le lleguen a tocar. No se olvide que estos microondas artificiales que son producidos por esta máquina llegan a nuestro cuerpo y nos traspasan, pasando enteramente por las células, órganos y causando un daño que nosotros enteramente no comprendemos. Lo que sí se sabe es que un rayo microondas puede llegar a nuestro cuerpo y causar la producción de radicales libres que poco a poco van alterando nuestro funcionamiento. Y la tercera cosa muy importante que se debe hacer cuando se utiliza un microondas es nunca utilizar plástico para poder calentar su comida. Cada vez que usted utilice plástico para poder calentar su comida, esto irá a dañar su comida y luego intoxicar su organismo. Así que ya sabe, cada vez que intente calentar su comida, intente que sus platos sean de cerámica o de vidrio. El horno microondas es otro avance tecnológico que puede representar una amenaza para su salud y usted ni siquiera lo sabe. El horno microondas utiliza eso mismo que su nombre indica para poder calentar los alimentos. Son microondas. Esas microondas excitan el agua contenida de los alimentos que usted quiere calentar cuando lo coloca y hierve en cuestión de segundos. Muy bien, pero pensemos en esto por un minuto. Si usted está utilizando un horno microondas en su cocina y está parado frente a él, lo más probable es que estas microondas producidas por la máquina lo puedan alcanzar. Y eso es importante porque la energía creada por un microondas puede ser absorbida por nuestro organismo y hacer que se formen radicales libres en los tejidos que después dañan nuestras células y nos pueden crear un serio problema de salud. Así que tenga cuidado, si va a usar el horno microondas para calentar sus alimentos en casa, asegúrese de mantenerse alejado de él para evitar los daños al organismo. Graves problemas de salud causados por los campos electromagnéticos que provienen de nuestros aparatos tecnológicos. Número 1. La radiación electromagnética puede causar cáncer. En la comunidad científica hay importantes estudios que demuestran cómo las fuentes de frecuencia electromagnética que usamos en la tecnología a diario, como el celular, los routers de Wi-Fi, los microondas, etc., pueden causar cáncer. En uno de estos estudios se analizó la leucemia infantil y se descubrió que ciertas frecuencias electromagnéticas ponen a nuestros niños en riesgo de producir cáncer. Otro resultado preliminar de un gran estudio gubernamental que invirtió $25 millones publicado en el 2016 encontró que la radiación producida por los teléfonos celulares puede aumentar el riesgo de ocasionar gliomas malignos en el cerebro y schwannomas en el oído. En términos más sencillos, tumores en el cerebro y oído. Y el problema de los teléfonos celulares, las ondas Wi-Fi, los microondas, etc., es que estas tecnologías son relativamente nuevas y se necesita estudiarlas más a fondo para determinar verdaderas amenazas específicas en nuestro cuerpo.